Bueno, hoy vamos a hablar del último y tercer bloque de Reportero de David Remnick. Esta persona que escribió varios artículos para The New Yorker y para otros periódicos. Bueno, vamos a empezar con el primer capítulo de este tercer bloque, que fue el de Benjamin Netanyahu, mejor conocido como Bibi, así le decían no de cariño porque decían pues, que era un hombre duro, antipático, con ideas raras. Y bueno, es actualmente el primer ministro de Israel. Y bueno, lo ha sido por muchos años, a excepción de algunas temporadas que ocupó otros puestos. Pero bueno, lo importante aquí, y aquí empiezan contándonos que él se decía o se reconocía ultraortodoxo. Sin embargo, se conoció que cometió adulterio con mujeres casadas. Entonces por eso no se va bien ni con los de derecha ni con los de izquierda. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gente cada vez que ve elecciones lo seguía eligiendo y lo seguía eligiendo y lo seguía eligiendo, porque él prometía traer esta tan esperada paz a su pueblo Israel. Entonces pues la gente decía, bueno, pues ya lo hará. El proceso dicen que ha sido muy lento, que con él siempre ha sido muy lento porque su papá toma un papel muy importante. Él decía que su papá siempre había sido un hombre muy duro, que ni siendo primer ministro le dio gusto, y que su papá no era creyente de la paz entre los pueblos. Entonces que le decía, pues tú entra y toma lo que es tuyo y imponte y así. Y él decía, no, es que yo prefiero irme por la paz y hablar y así. Entonces pues, pero aún así pues tomaba mucho la opinión del papá. Entonces como que nunca sabía bien qué hacer, por eso ha sido pues tan lento. Y bueno, aquí mencionaba que estuvo casado 3 veces, y la última vez estuvo casado con una hermosa, se llamaba Sara si no me equivoco. Y decían pues que estaba muy loca, que era una mujer muy rara, pero que ya no se podía divorciar, o que no se podía permitir otro divorcio, porque a pesar de todo lo que ya sabía de él, seguía perteneciendo a la coalición conservadora y religiosa. Entonces pues no podía dar esta imagen de que se divorciaba cada que él quería. Aquí nos mencionan un poco su historia antes de tomar estos puestos de primer ministro, que él estudió arquitectura en Boston y administración de empresas. Sin embargo, él siguió una vida política o una carrera política desde que muere su hermano Johnny al frente de la guerra. Entonces pues bueno, él decide tomar esta vía y emprender este nuevo camino. Y pues aquí decían que la vida de él se resumía básicamente y que era muy monótona, porque era estar encerrado en su despacho, salir con un montón de seguridad y meterse a su carro, irse a su casa, y de su casa liderar a su esposa y otras cosas, regresar al despacho y así hasta que siempre su vida ha sido así. Y bueno, habla un poco también de la relación con Bill Clinton, donde no se llevaban para nada bien, porque Clinton, las ideas que él tenía, no, el tratado de Oslo y eso no, pues no estaba en las miras de Benjamin. Entonces Clinton apoyó a otro contrario, y es en el 99, si no me equivoco, cuando él pierde el cargo. Entonces pues toma un puesto de asuntos exteriores, ministro de asuntos exteriores, y luego el de economía. Sin embargo, él decía que él iba a volver, porque él iba a traer la paz a su pueblo. Y pues sí, efectivamente vuelve y regresa a ser primer ministro de Israel hasta la actualidad. Y bueno, el segundo capítulo es de Amos Oz. Este fue, yo creo que, mi capítulo favorito, porque se me hace una persona que, a pesar de todo lo que vivió, supo sacarlo y representarlo en una forma positiva. Su nombre auténtico es Amos Klausner, y bueno, es uno de los 4 novelistas más famosos de todo Israel. Se determina liberal, y aquí lo representan con que ya es viejo, que tiene 60 y pico de años, que ya tiene una prótesis de rodilla y que camina, aquí dice que camina como si pisara cristales. Y bueno, lo define Remnick como un hombre muy pulcro, obsesivo, que es muy sistemático, muy organizado, y que durante toda su vida él ha buscado inspiración para sus novelas en las historias y en los paisajes de su propia vida. Entonces nos habla aquí de alguna novela que él lo hizo como, no basándose en su historia, pero con estos tintes de su vida. Y nos habla de que su hija decía que para entender a su padre tenías que conocer su historia, para entender y sacarle todo el jugo a sus novelas.
Aquí nos habla de cómo a base de reconstruir su infancia y de visitar su antigua casa pudo construir esas novelas. Nos habla un poco de su contexto, que él cuando era niño, si no estaba en la calle construyendo con sus amigos cosas, cohetes y jugando, estaba en su casa escribiendo o leyendo poemas. Y esto porque su padre había estudiado literatura, entonces él tuvo como un acercamiento desde muy temprana edad a los libros. Y algo a mí que me quedó mucho, que me movió mucho, fue lo que dijo sobre lo que él quería hacer de grande, que no quería ser un hombre, sino él quería ser un libro. Y esto porque él decía que bueno, los tiempos en los que él vivía, que fue la Segunda Guerra Mundial, pues que fue todo muy triste. Él decía que normalmente la gente decía, pues no todos los niños van a poder crecer y no hay te garantiza que vas a estar aquí. Entonces que él siempre en su casa había en el librero tantos libros de personas que ya habían fallecido, y que él decía, bueno, esta es la única forma de sobrevivir o de ser eterno, entonces si yo me convierto en un libro no me voy a morir nunca. Y bueno, esto es algo que a mí me quedó mucho. Aquí nos dicen que su madre murió de depresión por todo el tema del holocausto, entonces pues se suicida. Y bueno, a la edad de 28 años escribió un artículo que se llamaba La Tierra de los Ancestros a un periódico, y bueno, esto lo catapulta a ser es uno de los grandes novelistas de Israel de todos los tiempos. Y bueno, el último y tercer capítulo, ya para cerrar este libro, es el de Arafat, Yasir Arafat, que él es el creador del movimiento palestino, más bien el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina y sobre todo el líder del partido político secular Fatah, que él fundó él mismo en el 59, o en el 60, no, en el 59. Y bueno, por medio de ciertas acciones y de ciertas pues ideas, y su forma tan peculiar de ser, siempre lo que él quería era buscar la atención del mundo, pues para ser escuchado. Aquí mencionan que él muere en el 2004 bajo una enfermedad no desvelada. Yo investigué un poco y parece ser que fue una hemorragia cerebral, pero no mencionan causada por qué enfermedad. Él murió a las afueras en un hospital de París, y aquí pues dicen que solo su muerte traería como ese descanso al aferrarse al poder, y que cuando, esto es algo pues mucho a rescatar, que cuando él fallece, los palestinos, en vez de estar más cerca de la creación de un estado, estaban todavía más lejos de cuando Arafat buscó esta idea. Entonces aquí dice pues que no dejó un legado democrático, sino que fue autócrata hasta el final, y dominaba la política, la prensa, la policía, el flujo de capitales, o sea, vaya, una persona muy influyente, que le gustaban aquí a los aduladores, y llenaba sus cuentas bancarias, recompensaba a las personas, a sus compinches, a las personas que estaban con él, y pues castigaba a los rebeldes, a los que no estaban con él. Y bueno, eso fue todo, eso es lo más rescatable de estos tres, que nos ponen en perspectiva un poco cómo ha sido por esos lugares en Palestina, Israel, cuáles fueron sus personajes más carismáticos, no solamente en cuestiones de política, sino pues también de novelistas, como ya vimos. Entonces esto es todo para cerrar este último capítulo, para acabar con este libro, que es muy bueno y que me dejó muchísimas perspectivas nuevas, como más a detalle sobre cosas que yo ya sabía, pero no sé, como que este libro te transporta a esos lugares y esos momentos, y las entrevistas son tan buenas que crees tú también que estás ahí, o por lo menos eso fue lo que a mí me dejó. Entonces eso fue todo, esto fue Reportera de David Repnick, y ya.